tardes, mis amigos. Les voy a revelar que la moto me tuvo una pequeña falla hace un momento, en la cual se apagó andando por falta de gasolina. Cuando me estacioné, enseguida se acercó un amigo motero, la revisamos un poco, después de ponerle el ahogador para que le llegara gasolina más rápido, jalar la gasolina más rápido, la moto dio arranque y continué hasta mi destino. Ahora, para chequear cómo está el flujo de combustible, voy a drenar la parte inferior del carburador, el depósito, a través del bombillo de escurre. Entonces, ocupando un destornillador de pala de plano, voy a desajustar este tornillo y procedo a drenar el combustible hacia un envase. Aquí ya observamos que hay un flujo de combustible correspondiente a lo que está en el depósito. Ok, continúa el flujo de combustible normal. Pero se detiene. Entonces ahí observamos que hay un detalle, seguramente con el flotador. Es muy posible que el flotador sea obstruido y solo permita un pequeño pase de gasolina. Por lo tanto, mientras el depósito esté suficientemente lleno, ese pequeño pase sostiene la marcha de la moto. Sin embargo, cuando le exigimos una aceleración sostenida, vamos a quedarnos sin gasolina en un momento. Y esto fue seguramente la falla que me presentó la moto. Bien, ¿cómo lo solucionamos? Necesariamente vuelvo y cierro por acá. Luego voy al otro lado de la moto. Y cierro el pase de gasolina hacia el carburador para evitar que continúe llenándose el depósito del propio carburador. Continúo drenando el poco de combustible que dio tiempo a pasar mientras lo cerré. Y ya dejó de drenar combustible. Perfecto, cerramos de nuevo allí y ahora voy a proceder a sacar el carburador. Para esto movemos la palanca del crank, vamos a desajustar esta tapa lateral, luego vamos a ocupar una llave 10 para desajustar estos tornillos y soltarlos de la toba de admisión, al igual que seguramente del filtro de admisión, de la caja del filtro de admisión. Sacamos la manguerita que va al ahogador del tanque de combustible y soltamos la guaya que va a la parte superior del carburador con la aguja de admisión. Ya desde allí pudiéramos extraer el carburador de la moto. Continuamos. Para extraer la tapa, damos un tirón en este sector de la tapa para destrabar este enganche, luego un tirón en la parte de abajo de la tapa para destrabar este otro enganche, y por último uno en la parte central, un tirón en la parte central de la tapa para destrabar este otro enganche. Al final hacemos hacia atrás la tapa para que se desenganche de esta otra guía y listo, sacamos la tapa. Como podemos observar, el carburador está fijo a la moto a través de un tornillo con una abrazadera que va hacia el filtro de aire, y más luego con un par de tornillos que van de cada lado del carburador y que lo unen a la toba de admisión. Tendremos que soltar por la parte de arriba
esta guaya que es la que acciona la aguja y la cortina. Y de aquel lado se ve al fondo la manguera que va al estrangulador de gasolina del tanque de combustible. Bien, continuamos. Bien, acá ya he aflojado el tornillo que ajusta el filtro de aire. Desalojé ambas tuercas de lado y lado del tornillo que va hacia la tobera. Desajusté la guaya que atiende la cortina y la aguja. Voy a fijarme muy bien acá en qué posición están. Y del otro lado saqué la manguera que va al ahogador del tanque de gasolina y conduce al filtro que llena el tanquecito del carburador, que alimenta mi carburador. Desajusté también el tornillo correspondiente a este lado y procedo ahora a sacar el carburador. Como les comentaba antes, voy a tomar especial atención a la posición de la aguja y la ventana, la cortina. Muy bien, noto que en la parte de atrás tiene la guía por donde atraviesa la guaya, la ranura por donde calzamos la guaya cuando hay que cambiarla, y nos fijamos que viene la aguja. Ok, y de este lado de la ventana tiene una pequeña abertura que calza seguramente con una guía por este lado, y del otro lado, lo que les comentaba, una guía por donde calza la guaya cuando tenemos que reemplazarla. Bien, ya tenemos esto correctamente aflojado y me dispongo a liberar el carburador. A ver, un poco de fuerza acá. Voy a intentar liberar primero esta tobera de este lado. Está un poco fuerte. Vamos a dar un momento y volvemos. Bien, ya desajustamos y sacamos el carburador. Observamos que se encuentra muy limpio, en realidad está muy limpio. Seguramente tenemos una pequeña obstrucción en la parte de abajo a nivel de la aguja del flotador. Entonces vamos a desarmar la parte de abajo, estos 3 tornillos, liberamos el tanque y accedemos al flotador para revisarlo. Muy bien, desajustado los 3 tornillos, nos procedemos a quitar el depósito. Observamos que se viene un ring alojado acá. Recuperamos los 3 tornillos, damos los rings en su lugar, los tornillos acá, y vamos a chequear lo que ocurre con el flotador y la aguja. Bien, allí se aprecia que el flotador está en la parte de abajo por la posición en que sostengo el carburador, y la aguja se encuentra totalmente presionada. Bien, vamos a invertirlo y observemos qué ocurre. Acá estamos invirtiéndolo y si se nota, si lo pueden ver allí, la aguja apenas desciende un poco. Entonces efectivamente tenemos allí un problema de atascamiento. Voy a hacer una pequeña limpieza retirando este pasador que tenemos acá, que atraviesa estos 2 pilares, para liberar el flotador y la aguja. Voy a limpiar un poco ese sector allí y procedo al armado. Teniendo flojo el pasador que sostiene al flotador, lo retiramos y retiramos también el flotador. Observamos y pareciera muy limpio.
observamos la punta, y también, aunque se ve una pequeña marca allí, que es donde realmente asienta, es posible que eso haya tenido una pequeña obstrucción allí y no esté permitiendo el correcto llenado del depósito del carburador. Lo que vamos a hacer es doblar un poco la palanca accionadora, esta que está acá, para permitir que cuando el flotador esté en la parte de abajo libere un poco más a la aguja. Bien, lo doblo y continuamos. Y estando en este punto, ya haciendo un pequeño doblez acá en la palanca accionadora de la aguja, hicimos un doble hacia arriba para que cuando el flotador baje por falta de gasolina, él permita mayor desplazamiento de la aguja y permita que se llene más rápido el tanque. Entonces vuelvo acá del carburador. Entonces, teniendo esto acá disponible, bueno, vamos a revisar las espreas de alta y de baja, espreas o gilet, como lo quieran ver. Lo cierto es que acá está el de altas y acá está el de baja. Vamos a sacarlos acá y revisar cómo están internamente. Continuamos. Podemos observar una pequeña obstrucción en el gilet o la esprea de bajas. Se fijan que no se ve ningún tipo de luz a través de ella. Vamos a intentar limpiarla y volver. Una vez limpia, podemos observar una luz dentro o a través de la esprea que corresponde a que está limpia. Allí la vemos. Revisamos también la esprea de alta y está relativamente limpia. Vamos de todas maneras a pasarle una limpieza pequeña allí para terminar de limpiarla y continuamos. La manera de comprobar que el trabajo haya sido realizado correctamente y que el flotador y la aguja del flotador estén trabajando de la manera adecuada es drenar nuevamente el depósito de combustible que tiene el carburador en la parte de abajo a través de la manguerita que sale. Para eso voy a ocupar un envase plástico nuevamente para retener la gasolina y me dispongo a desajustar el tornillo que va en la parte de abajo del depósito de mi carburador. Bien, al desajustar el tornillo vemos inmediatamente que se inicia un flujo de combustible hacia el envase plástico. Es un flujo continuo y suficiente. Vamos a darle tiempo y de que drene poco más de la cantidad de combustible que debería contener en el tanque. Observamos. Superado por mucho la cantidad de combustible que debería sostener el depósito del carburador, nos damos cuenta de que la aguja y el flotador están trabajando de la manera adecuada, porque sostiene un caudal de drenaje adecuado que permite que siempre esté lleno el depósito inferior del carburador y la moto no se quede sin gasolina cuando le exigimos con el acelerador. Bien, cerramos nuevamente el tornillo ahogador del drenaje del depósito y se finalizó el drenaje del depósito. Todo está correcto, la moto está nuevamente en perfecto estado.